¿Cómo anda, Alejandro? Buenos días. Buen Saluda día, Juan ¿cómo Bernal. les va? Muy bien, ¿usted? Todo bien, todo Bueno, bien. ¿qué te parecieron estos valores? ¿Son correctos? Bueno, primero de todo, déjame decir que es muy difícil poner un rango de valores por barrio, porque como ahí decían en Nueva Córdoba, obviamente que depende de la ubicación, los metros cuadrados que tiene, los amenities que tiene, la antigüedad que tiene, digamos, hay muchos factores que varían. A grandes rasgos, los números no estarían tan errados, pero tenés en algunos barrios más caros y en algunos barrios más baratos de ese rango de valores, porque van a depender si dan a la calle, si son contrafrente, bueno, varios factores más que nosotros analizamos a la hora de tasar. Bueno, vamos a la discusión que Eso, tenemos siempre estos años. ¿Están baratos los alquileres o están baratos los sueldos para pagar esos alquileres? bueno, ahí es donde quería llegar. Lamentablemente tenemos que ver que hay un problema de fondo que es la inflación que tenemos en este país y la falta de acceso a la vivienda para poder comprar un inmueble y tener un inmueble propio. Sí. Entonces, arrancando por ese factor que es macroeconómico, llegamos a otro problema en el cual se aprobó en el 2020, que es la ley de alquileres. Esta famosa ley de alquileres que se aprobó para cuidar al inquilino y que creemos que lo terminó dañando al inquilino y dañando al propietario y dañando a las inmobiliarias, a todos por igual. ¿Cuál es el tema? Que en un país donde tenemos una inflación del 100%, hoy firmar un contrato de alquiler, que es lo que ustedes estaban contando, hoy firmar un contrato de alquiler en el cual yo voy a pactar un valor hoy y voy a recién poder actualizar un valor al año, eso genera que complica la situación y complique que el propietario pueda tomar la determinación y que el único momento en el cual puede recién pactar y decir voy a tomar un valor es al momento del comienzo del contrato. Después de ahí, durante 36 meses, no va a poder tomar ninguna determinación y lo único que va a poder hacer es corregir ese valor del alquiler al año y a los 24 meses, o sea, al segundo año, con un índice que determina el Banco Central de la República Argentina. Eso, ¿cómo lo vemos con lo que está pasando con los contratos, como bien ustedes decían, con los contratos que se firmaron hace 2 años y medio o hace 2 años atrás, que se pactaron un valor que era valor de mercado y que hoy están en algunos casos a un cuarto del valor de mercado y en algunos lugares a la mitad del valor de mercado? ¿Cómo es eso? A ver, Es, vamos a tratar de, te lo entiendo, quiero profundizarlo, quiero un poco desmembrarlo. bien, Entonces, si yo hoy, a ver, me voy a Alberdi o me voy a Nueva Córdoba y pago 100.000 pesos por un departamento de un dormitorio, vos me estás diciendo que correcto. a mitad de mi contrato, digamos, después de 18 meses o de No, 2 años, no, si viene... vos vas, Sí, te aclaro, si vos vas hoy a Alberdi y ves un contrato ya firmado de hace 2 años atrás, sí. está pagando 23.000 pesos, 25.000 Claro, que en ese pesos, momento era 30.000 pesos. carísimo, pero que ha quedado totalmente desfasado por la inflación, decís vos. Exactamente, exactamente. Porque no nos olvidemos que el contexto que se firmaron los contratos en a fines del 2020, cuando se aprueba la ley, que estábamos saliendo de la pandemia, de los cuales había un montón de departamentos vacíos, donde no había una oferta de departamentos. Entonces, ese contexto era totalmente distinto al de ahora, que la ley de alquileres, que nosotros previo que aprobaran esa ley de alquileres, fuimos y dijimos, esta ley de alquileres no es buena, va a O sea, es un complicar todo el esfuerzo muy proceso. grande para el inquilino los primeros meses, pero después se va diluyendo con el correr del tiempo. Bueno, a ver, lo llevemos para que la gente lo entienda. Hoy vas y compras un producto y vas a la tarde y a lo mejor ya te modificaron el precio. Sí, Acá imagínense que el propietario que alquila un departamento arranca hoy con un valor y con una inflación estimada de un 100 a 120%, como vamos a tener el año que viene, le va a quedar durante un año el mismo valor que pactó hoy. Eso también se tiene que analizar a la hora de decir, hoy es una locura decir que voy a pagar 100.000 pesos para claro. alquilar un departamento, pero dentro de un año, hasta que yo pueda volver a actualizar ese valor de 100.000 pesos queda a los 4 o 5 meses, queda
ya desactualizado. Y Eso Alejandro, es lo que ¿qué pasa sí. con esto? ¿Qué pasa con la oferta hoy en Córdoba de departamento? Porque si alguien tiene un departamento libre, ¿le conviene alquilarlo o no? Bueno, ahí viene el otro problema, que cuando hace 15 días nuestro señor presidente y el ministro salieron a decir vamos a derogar la ley, lo único que hicieron es seguir complicando más la situación que ya había, porque quienes eran propietarios e iban a volcar esos inmuebles para firmar un contrato dijeron, esperemos, porque estamos todos en estos 2 años y 6 meses, fuimos al Congreso, fuimos a hablar con senadores, Claro. diputados, a plantearle que necesitábamos una corrección de 2 artículos, volver de los 36 meses a los 24 y dejar un acuerdo entre partes en la actualización del precio para que no tenga que el propietario esperar 1 año para poder actualizar ese valor. Creemos que con esas 2 modificaciones se va a reactivar el mercado, porque acá también hay un tema que nadie lo dice y por ahí en las notas cuando hablamos con ustedes nos dicen, no, pero se actualizó un 93, un 92, un 91%. ¿A quién le actualizaron el salario en esa proporción? Pero también tengan en cuenta de que esos contratos que se vienen pagando están desfasados, digamos, del valor de mercado, y eso hace que hoy el propietario a la hora de tener que firmar un nuevo contrato de decir, no, espera, porque yo durante 2 años y medio, durante 3 años, porque todavía no finalizó ningún contrato, estuve cobrando muy por debajo de lo que valía el valor de mercado. Entonces ahí es donde está el problema ¿Y no entre la se oferta y puede la hacer demanda. un enganche y un contrato, un acuerdo, no un contrato, porque el contrato ya es legal, No, ¿no? Un acuerdo entre partes diciendo, bueno, vamos, yo no te voy a poner un no. precio tan alto, pero aceptame, tomame que cada 3 meses nos sentemos para rediscutir un poco el No, valor. eso la ley no lo permite, La está ley no lo totalmente permite, pero prohibido. la ley tampoco permite contratos en dólares y hay inmobiliarias que ofrecen algún tipo de Bueno, relación en dólares. ayer hablábamos puntualmente, en Córdoba, yo he visto contratos en dólares en oficinas grandes, digamos, en estos supermercados grandes, Sí, no hay muchos contratos en dólares y en algunos barrios privados puntuales de algunas casas. El resto, la gran mayoría, tiene contratos en pesos. Y siempre digo lo mismo, llegado el caso de hacer contratos en dólares y que haya algún inconveniente entre las partes, cae a la justicia y donde el juez te puede decir que lo que vos pusiste en el contrato, él toma como que el dólar es el dólar oficial. Entonces, tengan mucho cuidado a la hora de Claro. redactar contratos bien. en La- dólares porque, La porque otra, ya, ya la otra que me decían era hacerlo por la plataforma Airbnb, hacerlo no, directamente por bueno, ahí. pero ahí estamos hablando de otro mercado totalmente Está distinto. bien. Ahí Sí, estamos hablando, un muchos mercado turístico, propietarios, sí. te cuento, muchos propietarios para salir de estos contratos de que tenían que estar atados durante 36 meses, ¿qué es lo que hicieron? Los amoblaron, los equiparon y los alquilan temporalmente para poder decir, lo alquilo 15 días, lo alquilo el fin de semana, lo alquilo 10 días o 15 días, o por ahí vienen empresarios, o por ahí vienen algunos foros, algunas actividades que tienen 10 días, 15 días, entonces lo alquilan por esos lapsos y le permite al propietario poder pactar actualizaciones permanentemente. Al contrario de lo que pasa con la ley de alquileres, que lo tenés que esperar durante 36 meses. Ese fue un nicho que encontraron algunos propietarios para salir, para poder actualizar esos contratos o porque tenían pensado vender ese departamento y no querían esperar 36 meses para poder vender ese departamento. ¿Se Ale- entiende? Alejandro, hay otro problema también, ¿no? Con todo esto, es que el inversor común, aquel que se metía en un pozo, compraba 1 o 2 departamentos en un edificio en construcción a 2 años, a 1 año de plazo, hoy está espantado, ese inversor no participa y eso hace que también haya menos oferta de departamentos. Bueno, ahí vos llegaste a un tema que no sabía qué tiempo teníamos, pero vos llegaste a un tema de que tenemos que analizar que la construcción, en Córdoba teníamos los que terminaban las universidades, los que venían nuevos de las universidades
y cada vez había más demanda de departamentos y que la construcción cubría parte de esa demanda. Hoy el inversor con esta ley de alquileres se ve, como dijiste vos, se ve amenazado para poder invertir los montos, porque estamos hablando de 100.000 pesos, pero estamos hablando de que hoy un departamento de $30.000, como muy barato, o 40 o 50 mil dólares, son 20 millones de pesos. Entonces, ahí es donde está cuánto es el alquiler para que le genere una renta tal que el propietario le interese dejar ese capital frenado para poder comprar un departamento y poder ponerlo en alquiler que le sirva la renta de ese capital. Entonces, ahí también hay un análisis que siempre nosotros decíamos que si no hay un incentivo o no hay una tranquilidad o no hay un horizonte claro para el inversor vende su departamento, sale e invierte ese dinero en cualquier otro mercado de capitales y que preocupa al sector. Bueno, pero no se ha generado ese volcamiento de propiedades y más oferta de venta. La gente todavía está bancando el departamento el inversor, no ha salido a venderlo así en masa, que vos te encontrás de repente hoy tenemos con una oferta. Hoy tenemos una sobreoferta de departamentos en venta, una sobreoferta, ¿sí? Y una escasez de departamentos en alquiler. Y a todo esto, Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Hay que sumarle la crisis habitacional, porque dicho todo esto con números, aún así, teniendo sobreoferta para que la gente viva, tenemos crisis habitacional en la Argentina. Más de 1.5 millones de personas en el país viven en situación de hacinamiento. Y un estudio reciente señala que hay 2.4 millones de chicos de entre 25 y 35 años, que es el 40% de ese universo poblacional en Argentina, que no se puede independizar. Entonces, Alejandro, ¿para vos esto es una cuestión económica o también es una cuestión de políticas de Estado? No, hablábamos, cuando se aprobó la ley de alquileres, había un apartado que era el alquiler social. Pasaron 2 años y medio y nunca lo trataron, nunca lo pusieron en práctica. Entonces, pusieron una ley de alquileres que complicó a los sectores, pero en donde ellos tenían que entrar, que era el alquiler social, y donde ellos podrían haber solucionado parte del problema de fondo, porque arranqué diciendo esto es un problema de fondo de que el argentino no tiene créditos para poder acceder a la vivienda, y que los sueldos, como ustedes dijeron bien, y que los sueldos que se pagan en Argentina no permiten que la gente pueda pagar un alquiler, y muchísimo menos, si no pueden pagar un alquiler, poder acceder a una vivienda para poder comprarla y vivir en su propia vivienda. Entonces, si vos me preguntás a mí, es un problema de Estado, un problema de fondo, de que no pueden parar una inflación, porque evidentemente en un país donde la inflación es del 100 o 120% anual, evidentemente que por más que paguen sueldos, hoy pagas un sueldo y a los 15 días ese sueldo queda desactualizado y el poder adquisitivo, o sea, lo que yo puedo comprar con ese mismo sueldo, no me permite a los 15 días o al mes poder comprar la misma cantidad de productos o de la canasta alimenticia para poder cubrir lo que yo venía cubriendo o comprando el mes anterior. Entonces, si vos me preguntás a mí, un problema de fondo, que se estabilice la economía, que no haya una inflación como la que tenemos, que se hagan políticas para que ayuden a quienes necesitan poder comprar su inmueble y a quienes no pueden comprar su inmueble, sacar alguna política, que fue lo que nosotros planteamos, en vez de decir vamos a congelar los alquileres, darle políticas a los propietarios que tienen invertido su capital en un departamento, en estos montos que les decía hace un rato, para que paguen menos ganancias o paguen, porque eso también hay que tener en cuenta, que quien invierte después tiene que tributar. Claro. Y tiene que aportar y tiene que pagar bienes personales, tiene que pagar ganancias, tiene que pagar ingresos brutos por el pago de los alquileres. Entonces, cuando uno analiza, el inversor no se ve tentado y hoy tenemos que darle algún incentivo a quien compra los inmuebles para volcarlos al alquiler, porque si no hay inversores que vuelquen sus inmuebles al alquiler, no tenemos vivienda para que los inquilinos puedan alquilar. Ese es un poquito el panorama a grandes rasgos, lo que nosotros vemos, que somos los intermediarios, que estamos asesorando a ambas partes para que puedan concluirse un alquiler o pueda concluirse una venta entre quien quiere vender y quien quiere comprar. Alejandro, te cierro con esto y te despedimos y te agradecemos por tu tiempo.
Los créditos Bancor de casa tasa cero, estos nuevos que Los lanzaron. únicos créditos Los que hay únicos en el sí. mercado hoy en día. ¿Impactaron en algo? ¿Movió algo o poco? Sí, sí, se está trabajando mucho. Créditos Bancor da créditos en pesos, pero permiten en el momento de generar, digamos, en el momento de hacer la operación, permiten poder acceder a comprar los dólares al tipo de cambio oficial, y esto es muy ventajoso a quienes Claro. quieren invertir. Esto hay que aclarar que es para primera vivienda, no es para todo el mundo, es para Bueno, quienes vos quieren si primera tuvieses que vez. comprar tu primera vivienda, ¿lo sacarías? ¿Sería una opción Por supuesto, sí, ¿Qué por comprarías? supuesto que sí. Arrancar con algo, digamos, tener un departamentito de 1 o 2 dormitorios como para Acá no pagar tenemos un que, alquiler y pagar esa cuota. ¿Te conviene, si haces el cruce, te conviene pagar esa cuota de crédito antes que la cuota del alquiler? acá lo que tenés que analizar que tampoco es para todo el mundo, porque vos tenés que demostrar ingresos solventes en blanco para poder acceder al crédito. Digamos, es un nicho para quienes tienen un ingreso y que por ahí en vez de comprar, en vez de pagar un alquiler, encontraron la forma de sacarle un crédito que se va a ir actualizando en uvas, o sea, se va a ir actualizando a A ver, medida que no es vaya para cumpliendo. empleados, sino para gente que puede demostrar el ingreso que está percibiendo mensualmente. Obviamente, Bien. obviamente tiene que demostrar el ingreso para poder otorgar un crédito. Esto en todos lados, Sí, digamos, no me es pregunta, créditos. tengo acá un compañero, monotributista, sí, monotributista sí, tenés que tener ingresos Monotributista tenés que tener superiores una categoría fiscal que te permita, a exactamente. cuatro salarios básicos, ingresos superiores Mínimo a vital y 4 móvil. salarios básicos. O sea, Exactamente. 80.000 por 4 tenés que hacer, y ahí si vos llegás a eso y lo podés demostrar, te presentas. Exactamente. Eso, y después, bueno, hay algunas limitaciones. Lo que pasa que, bueno, No, no, depende no. de si han tomado algún Bien, subsidio o no, bien. si han girado, por ejemplo, algunas personas que giran dólares en el exterior o ingresan, que hacen exportaciones, tienen algunas limitaciones. Bien. Hay que ver bien con el banco, cada caso particular para poder cumplir. Y tengo entendido que si con el ingreso de una persona, pero está casado, se suman los ingresos del grupo familiar. Muchísimas gracias, Alejandro.